En el vídeo de hoy vamos a hablar de accesorios para el iPhone 16 Pro que quizá os puedan interesar. Y es que cuando también me decidí a comprar el iPhone, la marca Freewell, con la que como ya sabéis colaboro de forma habitual, me mandaron también material para poder utilizarlo con los iPhone, en concreto la carcasa o funda, un ND variable y el Genius Rig. Esto me permite no solo utilizar los accesorios específicos para iPhone de esta marca, como por ejemplo el ND variable ND232, sino también todas las lentes de su sistema Sherpa, con las que ya contaba anteriormente y que son 100% compatibles con los Samsung Galaxy, y de las cuales pues ya os he ido hablando también en otros vídeos anteriores. Así que hoy vamos a hacer un repaso de estos accesorios con los cuales cuenta Freewell para los iPhone, aunque también vais a ver ejemplos en pantalla con los S23 y S24 Ultra. Y ya os adelanto que en las conclusiones de este vídeo, como siempre, me voy a mojar completamente con mi opinión y con mis recomendaciones. Ya sabéis que en este canal la sinceridad en las reviews está totalmente garantizada. Pero antes de nada, y por si es la primera vez que ves este canal, me presento, mi nombre es Iván Ferrero y soy un fotógrafo especializado en paisaje y en astrofotografía. Y desde hace 1 año y medio estoy poniendo gran énfasis en tutoriales de fotografía y videografía con teléfonos móviles, ya que es un sector que es indudable que está creciendo a pasos agigantados. Para el iPhone, aunque llevo poco tiempo con él, ya he compartido tutoriales en los cuales os explico en detalle cómo sacarle el máximo partido al modo noche y también qué son esos distintos formatos fotográficos que podemos seleccionar en la aplicación de cámara. Además, en todo este tiempo he estado utilizando a fondo los S23 y S24 Ultra y con ellos ya os he ido destacando con todo tipo de ejemplos in situ la importancia que tiene contar con accesorios como los filtros neutros ND o los filtros polarizadores, porque estos no solo nos permiten un mayor control en fotografía para lograr ciertos efectos específicos, sino que también son absolutamente esenciales para la grabación de vídeo, permitiéndonos lograr un correcto motion blur y evitar también otros problemas como por ejemplo el flickering. Así que, como os decía, hoy vamos a repasar algunos de estos accesorios y ver cómo funcionan con los iPhone. En primer lugar, tenemos la funda normal de Freewell para los iPhone 16 Pro o Pro Max. Esta carcasa permite montar filtros ND variables de forma magnética, el de 2 a 5 pasos, el de 6 a 9 o también, por supuesto, las lentes del sistema Sherpa que se enroscan y que nos sirven para lograr efectos más cinematográficos. Por ejemplo, un encuadre más amplio mediante el uso de lentes anamórficas, polarizadores CPL para resaltar los colores en bosques o lentes macro para capturas en las cuales obtengamos un mayor nivel de ampliación y de acercamiento. En cuanto a los filtros ND variables, tened en cuenta, por cierto, que si solo contáis con el de 2 a 5 pasos, a plena luz de un día de estos que sea soleado, se os va a quedar seguramente corto si queréis grabar a 24 FPS. Y esto os obligaría a grabar a 60 FPS para así poder saltar a 1.120 de velocidad y así restar más luz ambiente. O bien, ahí ya sí colocar el filtro de 6 a 9 pasos. En cualquier caso, sobre esta materia de grabación de vídeo, los parámetros recomendados y la importancia de contar con filtros neutros, os grabé hace no mucho un vídeo que os dejo abajo en la descripción y que os recomiendo que le echéis un ojo si estas cosas no las tenéis muy claras. Y volviendo a la funda, se coloca de forma muy sencilla y tiene un buen agarre, con estrías claramente apreciables para evitar deslizamientos. Por supuesto, es MagSafe compatible y los materiales son de calidad. Sin embargo, para mí tiene dos pegas que os comentaré en las conclusiones del vídeo. Pero además de este tipo de fundas, vamos a decir normales, han ido ganando mucha popularidad últimamente estos accesorios tipo jaula para todo tipo de teléfonos, buscando aportar evidentemente un mejor agarre para así incrementar la estabilidad y también la expansión con más accesorios simultáneos. Eso sí, tened en cuenta que con estas jaulas o rig, aunque vais a tener, es cierto, un mejor agarre tanto en horizontal como en vertical para poder hacer de forma más óptima movimientos de cámara, paneos, pasar por encima de objetos o revelar elementos poco a poco, nunca vais a poder igualar la estabilidad de un gimbal real, especialmente de noche, donde la estabilización digital de un teléfono, pues evidentemente con poca luz se pierde y lógicamente necesitaremos sí o sí ahí un gimbal físico. Además,
recordad que siempre que vayáis caminando con el móvil, si queréis hacerlo de forma estable, incluso con un gimbal, como os digo, debéis intentar hacerlo con cuidado para no ir botando, es decir, hacerlo con el Ninja Walk, a ser posible, caminando despacito y flexionando un poco las rodillas. Esta jaula de Freewell es compatible, por supuesto, con los mismos filtros y lentes del sistema Sherpa que podemos utilizar en esta funda normal, y también la tenemos disponible para el S24 Ultra. La única diferencia con la del Samsung, por supuesto, es que los filtros ND rectangulares que utilizamos en los Samsung Galaxy son específicos para este sistema de cámaras, ya que al fin y al cabo, pues los filtros se hacen a medida del diseño que tiene cada uno de estos dispositivos, y es diferente en el Samsung, que es rectangular, a este otro que son cuadrados. Pero en cualquier caso, las lentes Sherpa sí que son compatibles en ambos sistemas, ya que simplemente se enroscan en los orificios de las carcasas o las jaulas y ya está. El Genius Rig nos permite alternar entre formatos de grabación horizontal y vertical de forma ágil y sencilla, simplemente pues modificando lo que son los agarres laterales, dependiendo pues si queremos grabar, por ejemplo, para YouTube en 16:9 o bien contenido en vertical para Shorts u otras redes sociales como Instagram o TikTok. También podemos girar los brazos laterales, evidentemente, pues para irnos adaptando lo que es a diferentes ángulos que podamos desear. Y en la parte superior de cada uno de estos agarres laterales también vamos a encontrar el típico adaptador de zapata fría, en el cual pues podemos montar o bien una luz o un micrófono, etcétera. No obstante, si estas dos zapatas se nos quedan escasas, en los laterales del Genius Rig encontraremos, como era de esperar, roscas de 1/4 para poder conectar brazos articulados u otros accesorios. Mismamente, por ejemplo, el soporte para disco SSD externo de Freewell, algo que es muy útil cuando queremos, por ejemplo, grabar con Blackmagic Camera y queremos grabar en logarítmico con alguna configuración en concreto de FPS y volcar todo directamente al disco externo para que no haya errores. Estos agarres laterales también proporcionan otras funciones, y es que uno de ellos, si lo desenroscamos, pues comprobaremos que es realmente un tripié, que podemos enroscar directamente en alguno de los laterales del Genius Rig. El otro agarre lateral es un stick extensible, ideal para hacer ese tipo de tomas a ras de suelo o pasar por encima de elementos que podamos introducir en el encuadre. Además, si os fijáis, en uno de los sticks laterales encontraremos que tenemos un control remoto Bluetooth magnético que se puede extraer, lo podemos colocar o también lo podemos intercambiar con el soporte del otro lado según prefiramos. Con este accesorio magnético podemos controlar de forma remota el obturador de la cámara para hacer fotos o vídeo, y de hecho así es como hice yo las fotos en la Arnia de noche con el S24 Ultra en uno de los tutoriales que ya os compartí. Una mejora notable en esta nueva versión que he recibido del Genius Rig para el iPhone es que ahora lo que es el soporte magnético queda mucho mejor encajado, por lo cual si lo intercambiamos con el del otro stick o bien queremos girar la parte superior o queremos manipularlo para, bueno, pues tener el botón delante o detrás, como prefiramos, ahora esto está mucho mejor encajado. En el de antes, en el que me mandaron para el Samsung, esto estaba a ras y era fácil que al mover esto, pues el soporte se pudiera desprender y caer accidentalmente y lo perdiéramos. En este caso, gracias a este rebaje que han practicado ahora, donde queda muy bien encajado, esto con este nuevo modelo ya no pasa. En cuanto a la colocación del teléfono en la jaula, es muy sencillo, solo hay que levantar dos pestañas que encontraréis en un lateral, introducís el móvil y cerráis para fijarlo. El interior está acolchado, así que no hay ningún riesgo de dañar o arañar el teléfono. Y si necesitáis luego colocar la jaula en un trípode para hacer fotos o vídeos, solo tenéis que añadir cualquier zapata que tengáis en casa, la enroscáis en uno de los laterales del Genius Rig y ya está, la colocáis en la rótula y a correr. Y en cuanto a las lentes Sherpa, al fin y al cabo son las mismas que ya he ido analizando con los S23 o S24 Ultra, pero oye, como no todos habrán visto los vídeos, para los que no las conozcan, vamos a repasar algunas. En primer lugar, tenemos la lente gran angular de 18 milímetros, que es ideal para esos momentos en los cuales podamos querer más ángulo de visión sin tener que recurrir pues, a cambiar al sensor gran angular de los teléfonos, que tanto en el Samsung como en el iPhone ya sabemos que su calidad es muy justita. Así que con la lente gran angular de 18 milímetros Sherpa podemos colocarla en el sensor principal y tener más ángulo de visión. Eso sí,
vamos a perder algo de nitidez en los laterales, lo vamos a notar si ampliamos mucho, y también introduce más distorsión, así que hay que tener cuidado cuando haya horizontes claramente reconocibles, líneas rectas, para evitar hacer lo que son picados o contrapicados. Intentaremos nivelar, por ejemplo, si hay un horizonte del mar, etcétera, para que así ese horizonte no nos aparezca curvado. También tenemos la lente anamórfica, que es una lente muy especializada y que requiere que sepamos trabajar con ella y que además conozcamos sus limitaciones, de las cuales ya os he hablado en otros vídeos, pero que está claro que nos aportan ese look cinematográfico con una imagen que es mucho más amplia y que además genera de forma natural lo que son las barras en la parte superior e inferior de la imagen. Las lentes anamórficas, posiblemente ya lo sabéis, lo que hacen es captar un campo de visión más amplio en el eje horizontal que lo comprimen de tal forma que luego es necesario tratar el archivo en postproducción si es que no queremos ver pues la imagen completamente deformada. Aunque eso sí, ahora mismo lo tenemos mucho más fácil, podemos simplificar este paso simplemente grabando, por ejemplo, con Blackmagic Camera. Solo hay que irse a activar previamente la descompresión automática en las opciones. En este caso, lente 1.55 y ya está. De esta forma, el metraje va a quedar directamente con las proporciones correctas. Solo tendríamos ya que hacer el etalonaje del espacio cromático, en este caso logarítmico. Yo lo hago con DaVinci Resolve y ya está. Igualmente, las lentes anamórficas, por esa peculiar construcción óptica, generan esos destellos lineales en puntos de luz brillantes, algo que a mí de día pues me gusta como queda, en algunos casos puede quedar muy bien, pero de noche en áreas urbanas, como haya muchas luces por ahí brillantes en el encuadre, yo creo que puede llegar a ser algo molesto. En cuanto a la lente macro, es ideal para esas tomas de acercamiento que queremos además un desenfoque natural del fondo, aunque eso sí, tened en cuenta que lo que es a pulso puede ser complicado, que si queréis grabar vídeo con ella, quede estable, así que en esas circunstancias yo creo que puede venirnos bien utilizar un trípode. En todo caso, si os gusta el macro, es una forma de mejorar y mucho los resultados con respecto a los que obtendríamos con el teléfono de serie. Y por supuesto hay que hablar del polarizador, imprescindible ya que es el único filtro que es imposible de imitar en el procesado e indispensable para evitar reflejos en ciertas superficies, así como para ganar contraste y saturación en bosques, en arroyos, etc. Sin duda creo que es un filtro que es sencillamente necesario en toda mochila fotográfica y del que también os he compartido ya anteriormente algún vídeo dedicado que os dejo en la descripción. Por cierto, que el polarizador para los iPhone, debido a la disposición que es cuadrada del módulo de cámaras, en vez de recurrir a la lente Sherpa polarizadora, que no queda otra en el Samsung Galaxy, que la disposición es rectangular y obliga a comprar el polarizador, que es una lente que se enrosca aquí, en los iPhone, debido al módulo que es diferente, que es cuadrado, sí que podemos comprar el polarizador de Freewell, que es magnético, se pone aquí y vale a la vez pues lo que es para todo el módulo de sensores completo del iPhone. Y con esto llegamos a las conclusiones y como siempre hay que ser completamente sinceros. Como sabéis, llevo ya año y medio trabajando a fondo con los accesorios de Freewell. Hasta ahora lo he hecho con los S23 o S24 Ultra y ahora pues también con el iPhone. Y siempre he estado encantado con la calidad de todo lo que fabrica Freewell. Sin embargo, he notado algunas carencias en el sistema de Freewell para los iPhone que creo que es conveniente que comentemos. En primer lugar, en el caso de los filtros ND, que son claves para fotografía de larga exposición, Freewell, a diferencia de lo que sí que nos ofrece para Samsung, no nos da aquí la posibilidad de que podamos montar directamente en las fundas filtros neutros enteros. No tenemos ese pack de día que sí ofrecen, por ejemplo, para los Samsung Galaxy, ni tampoco tenemos, muy importante, un filtro de 10 pasos que podamos colocar. Y es que, como vemos en su web, tienen filtros neutros variables para iPhone, 2 a 5 pasos, 6 a 9, polarizador, efecto niebla, etc., pero nada de filtros neutros enteros ni ND1000. Y creo que esto deja claro que a nivel de muchas marcas, los iPhone los conciben como más específicamente para vídeo y no tanto para fotografía como si es el caso de los Samsung, posiblemente por el hecho de que los Galaxy sí que tienen directamente controles manuales completos de serie y 30 segundos de exposición real. Por ello pienso que por aquí puede venir un poco esa decisión de Freewell de no comercializar esos otros filtros neutros para los iPhone. En cualquier caso, creo que era importante destacarlo y que lo tengáis en cuenta.
Otro inconveniente es que Freewell no nos ofrece tampoco un adaptador magnético como sí hacen otras marcas que permitan colocar aquí un adaptador para roscas de filtros circulares que podamos tener por casa de 67 o 58 milímetros. Entiendo que Freewell busca que se usen pues sus propios filtros, pero personalmente pues no comparto esa decisión de que no nos den ni un adaptador para poder montar filtros genéricos de rosca que ya tengamos por casa o magnéticos, ni que tampoco podamos adquirir en su propia tienda filtros neutros completos o un ND1000. En cuanto a la elección entre el Genius Rig y la funda normal, analizad muy bien el tipo de usuarios que sois y vuestras necesidades reales. Si solo vais a utilizar un filtro neutro, magnético o una lente concreta para algunos efectos específicos, la funda normal es más que suficiente, ya que incluso, oye, pues si queréis añadir un SSD externo para grabación de vídeo, lo podéis hacer sin ningún problema con cualquiera de las opciones que podéis acoplar vía MagSafe en la funda, ya que evidentemente pues también es compatible directamente. Así que en este caso, el rig solo se lo recomendaría a aquellas personas que de verdad van a usar filtros o lentes y además quieren añadir, pues por ejemplo, también un micrófono como el tipo Rode VideoMic Pro o alguna luz tipo Ulanzi, un power bank, etc. Y sobre la funda normal, como os comentaba al principio, he encontrado un par de detalles que creo que son mejorables. En primer lugar, la pantalla del móvil queda demasiado expuesta porque los bordes de la funda yo creo que a mi juicio no sobresalen casi nada. Queda pues eso, casi totalmente enrasada con un vidrio templado que tengo ahora mismo colocado y esto lógicamente reduce la protección en caso de caídas frontales. Además, los orificios donde enroscamos las lentes Sherpa yo creo que están bastante cerca del cristal exterior de los sensores de las cámaras. No dudo que estará diseñado así a posta, pero bueno, yo recomendaría levantar un poco lo que es la funda, enroscar la lente Sherpa y luego ya lo cerramos para evitar cualquier arañazo accidental. Esto, por cierto, no ocurre, no hay ese riesgo con lo que es el Genius Rig, que sí que hay más separación. En resumen, para Samsung tengo claro que los accesorios de Freewell son una opción sencillamente increíble y muy posiblemente el sistema de Freewell es el mejor que podéis comprar para Samsung, pero para los iPhone ya me cuesta más recomendarlo si es que esa no comercialización de filtros neutros enteros que no sean variables, entre ellos la ausencia de un filtro ND1000 y todo esto sumado a la imposibilidad de montar otros filtros externos genéricos de rosca que podamos tener por casa porque no hay ningún adaptador, bueno, pues creo que es un factor limitante a considerar, sobre todo para quienes quieran explorar más opciones fotográficas y que ya tengan otros filtros por casa, y esto puede hacer que la balanza se decante por otros sistemas de la competencia. Así que yo os invito a que valoréis bien todas estas cuestiones según el tipo de usuario que seáis y vuestras necesidades. En todo caso, hay que decir que lo que Freewell sí que nos asegura es la compatibilidad con futuras versiones de rigs y fundas que saquen, ya que, bueno, sí comercializan un adaptador para adaptarse a esos cambios que pueda haber entre diseños de distintas generaciones de iPhone. En fin, con esto llegamos al final del vídeo. Si os ha gustado este análisis y valoráis mi trabajo y la sinceridad con la que siempre toco y desarrollo estos temas, que no es fácil a día de hoy en YouTube, oye, no olvidéis apoyarme, dadle ya al botón de suscribirse y activad la campanita importante con todas las notificaciones. También dejaos un like y un comentario y recordad que igualmente en la descripción del vídeo os dejaré enlaces de afiliado porque, oye, si os interesa cualquier cosa de Freewell en Amazon o en AliExpress, que suele haber también buenas ofertas, abajo os dejo enlaces de afiliado y, como siempre, algunos tutoriales también previos que os he compartido sobre cámaras de móviles y que os recomiendo, oye, pues que reviséis por si algunos lo habéis saltado. De nuevo, muchas gracias por vuestro apoyo, cuidaos mucho y hasta la próxima.